la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Esto lo llamamos Página 13, Enrique Quique Mujica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después del 18 de septiembre, nuestro equipo de lunes inconmensurable e incansable ya está disponible para la conversación. Está Josefina Arauz. ¿Cómo está, Josefina? Muy bien, gracias. Y está don Ascanio Cavallo. ¿Cómo estás, Ascanio? Iván? ¿Cómo te va? Excelente. Qué buena, ¿no? ¿Cómo estás tú? Excelente. Yo muy bien, después del 18. Sí, con la así boquita te cerrada, veo. eso sí. Porque En ayunas. prácticamente en ayunas. El café que me estoy tomando creo que es la primera cosa que tomo todo el día. Keto. Y son- ¿Ah? Keto dieta, ¿cómo se llama? Keto. No. En mi caso Ah, ayuno esa la bien. dieta. Ayuno interminable o ayuno irresistible. Intermitente. Yo creo que lo mío es ayuno interminable. Eso. Tienes toda la Así se razón, vive. Quique. Gracias. Es ayuno interminable. Dicho todo esto, oye, el 18 de septiembre dejó hartas historias que pasan medias coladas, como que uno no está atento, ¿no? Al 18. Y yo realmente creo que lo de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, a raíz de lo es como una esquirla del asesinato de Charlie Kirk, es una de las cuestiones más impresionantes que he visto en La suspensión. la suspensión del programa de Jimmy Del Kimmel. su En los programa. años que llevo viendo, como atento, siguiendo la televisión de Estados Unidos. Si uno no se imagina que en Estados Unidos va a pasar eso. Iba a pasar algo así, sí. Claro, que además las cadenas están sujetas a los humores del señor Trump por una serie de razones. ¿Ah? Por miedo, por lo pronto, pero también hay negociación entre medio. Claro. Hay Intereses corporativos, Sí, claro. porque lo que están mirando ahí que van a llegar partidarios de Trump y se pueden comprar todo. Claro. Todo. Y Estados Unidos, estas empresas no son de un dueño que dice no. No. Son accionistas Efectivamente. y si ven que les ponen un buen precio, Elon Musk podría comprarse las 4 cadenas de televisión y le quedan 250.000 camiones de plata todavía más. A mí me recuerda la situación de la televisión chilena en los años 80, Ujú. ¿no? Que había decisiones que tú sabías que venían directamente orientadas del gobierno, pero parecían encubiertas en una operación empresarial o en una decisión empresarial. Y viceversa. También decisiones empresariales que tenían que ver con quedar bien con el gobierno. Claro. Claro. Muy parecido. Es muy una me- forma de opresión sobre la libertad de expresión Claro, que compleja. es solapada y compleja. Sí, sí, porque es compleja muy- porque muy de enredada. combatir. Josefina Arauz nos propone, no solo no solo Jimmy Kimmel, sino que también todo lo que tiene que ver con el asesinato de Charlie Kirk. Pero lo de Kirk creo que es bien, o sea, lo de Jimmy Kimmel creo que también es, en sí mismo merece como un análisis, ¿no? Se ha generado acá en Chile también, de hecho, discusión a propósito de la libertad de expresión, porque por más que uno pueda decir que es lo que han dicho desde el propio gobierno de Trump, que ellos no ejercieron ninguna presión, que no sean ellos los que están detrás de esa decisión, no significa que no puedan estar implicando presiones para que los medios reaccionen en función de eso, ¿no? Y eso es lo delicado y por eso este debate sobre la libertad de expresión es tan delicado. Y además que, claro, lo de Kimmel manifestó, de hecho, apenas es asesinado, que saca una publicación Jimmy Kimmel impactado por la noticia, Claro, y dándole buenos él deseos como a persona, la señora, claro. digamos, a Erika, etcétera. Pero claro, luego hace esta intervención donde no dice nada respecto de Kirk, sino en su programa, sino más bien tiene esta cosa provocativa con humores que a uno le podrá parecer más o menos afortunado por las circunstancias, pero que de hecho tenía mucho más que ver con republicanos, ¿cierto? Y con la instrumentalización que él acusaba de republicanos respecto del asesinato de Kirk. Y cuál sería la afiliación político-ideológica, además del asesino de Kirk, ¿no? Y es suspendido. Pero esto se complejiza a la luz de otros episodios que estuvieron circulando esos días, ¿no? Porque lo de Kimmel, perdón, me confundo todo el rato, muchas K. Lo de Kimmel parece algo puntual, Es como ¿cierto? la elección presidencial chilena, muchas K. Y muy evidente lo desproporcionado, muy claro lo desproporcionado. Pero han habido otros episodios estos días en Estados Unidos a propósito de reacciones en redes sociales, por ejemplo, de profesores en escuelas de Estados Unidos, mucho más incendiarias respecto de Kirk, de la figura de Kirk, que se tradujeron en suspensiones o medidas disciplinarias o despidos de las escuelas. Entonces, como que lo de Kimmel es un hecho el más impactante, pero es sobre una serie de episodios derivados del asesinato de Kirk,
que muestran además un ambiente muy inflamado donde han habido reacciones de muy distinta naturaleza. Uno, lo de Kimmel, insisto, le parece algo desproporcionado la suspensión, o sea, parece desproporcionada la suspensión frente por el acto mismo de la suspensión, la censura misma que implica, pero además por una exageración, una sobreevaluación de lo que hizo Kimmel. Pero en cambio, afirmaciones incendiarias de profesores en un colegio ya no es necesariamente la misma evaluación que la suspensión a un periodista en su show en televisión, ¿no? Entonces está todo muy tensionado en Estados Unidos a la luz de todo lo que ha ocurrido. Y por eso quería mencionarlo, ¿no? Me ha parecido muy impactante todo lo pasado en estos días, partiendo por ayer el funeral mismo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de mirarlo, pero es bien impresionante, muy norteamericano también. Por más masivo que fuera, yo no me imagino en Europa un funeral en un estadio, ¿no? O sea, tiene una cosa como grandiosa de cultura de masas que es bien impactante. Ahora, eso es como habitual en Estados Unidos, la ceremonia fúnebre de masas. Muy, digamos, sí, muy norteamericano, por eso, sí. pero para uno sigue siendo muy impactante, ¿no? Pero yo quería solo fijar, ya dije lo de Kimmel, que creo que se enmarca en un debate mayor a la luz del asesinato de Kirk respecto de la libertad de expresión y del tipo de manifestaciones y reacciones que ha provocado su asesinato. Todo muy como un ambiente muy tensionado además, pero también quería situarlo en la reflexión que también se ha generado estos días respecto de la violencia política en Estados Unidos, porque el asesinato de Kirk es uno, pero en verdad han habido otros episodios estos meses en Estados Unidos, en el último tiempo, vinculados a violencia política, que igual levantan preguntas bien inquietantes respecto de lo que pasa en Estados Unidos, la situación política en Estados Unidos. Y también, no sé si lo leyeron, el periodista Ezra Klein, periodista liberal, progresista, de hecho muy crítico de Charlie Kirk, recibió una oleada de odio en redes sociales, básicamente por lo que escribió y sus reacciones frente a la muerte de Kirk. Entre otras cosas, él decía, a mí me han golpeado desde mi sector por, en el fondo, reconocer que aunque Kirk era mi adversario, creía que hacía finalmente buena política, ¿no? No me gustaba, no quiero que sus ideas avancen, que se consoliden, pero hace buena política y en cualquier caso tenemos que vivir juntos, ¿no? Y en el fondo recibió muchos emplazamientos en que le preguntaban, le decían, tú no puedes, tienes que lograr separar la condena al asesinato de Kirk con bancártelo, ¿no? Esa era la... Y él peleaba un poco, Ezra Klein, este periodista, peleaba justamente el bancárselo. ¿Cómo te bancas a una figura como Kirk, aunque no te guste lo que dice? Porque la condena, simplemente esa declaración en redes sociales como muy mal lo de Kirk, pero es demasiado insuficiente. No sirve de nada. Como que él decía, me parece muy mal que hayan asesinado a Kirk, pero él estaba en una dinámica de no sé qué cosa. Ese pero hace de la condena algo muy pobre y expresa, o prueba, que es la tragedia para Klein y lo que más le preocupa, cómo está siendo muy difícil en Estados Unidos la posibilidad por la convivencia entre quienes piensan distinto, que es como la base de cualquier democracia. Que es algo parecido a lo que pasa con la libertad de expresión, es decir, uno no tiene que estar de acuerdo con Jimmy Kimmel, con lo que hizo, para entender que hay un problema con la libertad de expresión en Estados Unidos, con la suspensión de su show, digamos. O sea, uno puede estar totalmente en desacuerdo con Jimmy Kimmel y aún así encontrar que la suspensión es atentatoria. Sobre todo en Estados Unidos, claro. Pero, bueno, el de Kirk es uno de estos clásicos crímenes de odio que comete un asesino con serias perturbaciones personales, que no está alineado con nadie, ¿no? Como no pertenece a nadie. Como fueron los crímenes de los Kennedy o el de Martin Luther King, en fin. El atentado contra Reagan. Claro. Que tú tienes sujetos que están como desprendidos de la realidad del país, que están viviendo una realidad paralela y que deciden hacer un acto de notoriedad, ¿no? Suponiendo que eso va a producir algo beneficioso. El Robert De Niro de Taxi Driver, digamos. Claro, exactamente. Exactamente, que termina en el peor de los mundos con unos crímenes horribles, ¿verdad? Pero y que no tienen ninguna justificación más que en sí mismos, ¿no? Y sin embargo esto tiene un efecto político
impresionante, o sea, modifica la política del país. Como que uno dice, bueno, Estados Unidos debería haber aprendido a convivir con esto, porque es un fenómeno que le va a pasar siempre por su política de armas, por su política democrática, en fin, por la estructura del país, ¿no? Es como normal, aunque eso suene contradictorio, digamos, que existe este tipo de crímenes. En un gobierno como el de Trump, claro, se convierte esto en una bomba atómica y entonces todo el aparato de Trump, que puede no ser él directamente, pero empieza a presionar a los medios de comunicación, que es la cosa que tienen más a mano finalmente. Claro, ahí sale el rasgo autócrata, digamos, ¿no? Es donde con más fuerza se expresa, y tú tienes razón. Da lo mismo lo que haya dicho Kim, es irrelevante, ¿no? Tenía derecho a hacerlo en el marco de la libertad de expresión, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde el principio de que tú puedes decir lo que quieras y eso es sagrado, pucha, los acompaña desde la Constitución. Desde el origen, digamos. Sí, hoy estaba leyendo el New York Times y la mezcla entre religión y política es bien jodida. ¿Religión? Religión y política. Han transformado... Kirk tenía una frase que decía: yo para llegar a la espiritualidad tengo que pasar por la política, para hacer notorio mi mensaje. Era muy literal de la Biblia, leerla tal como está escrita, sin interpretaciones. Y está siendo ensalzado ahora como un héroe prácticamente religioso. Mártir. Un mártir, exactamente, un mártir religioso. Su mujer dicen que puede ser la futura candidata porque ha tenido un protagonismo. Trump la ensalzó a manos dadas en el funeral. Este funeral de masas que concurrió toda la elite de Trump ahí, incluido el presidente. Además ultracristiana en el mensaje del perdón, digamos. Ultracristiana, ¿no? Y una tendencia que no es en Estados Unidos. En Estados Unidos es un país de libertades. Bueno, nació en la costa de San Francisco, ha nacido todo a partir de lo liberal, pero hay un movimiento cristiano fuerte. Hay pocos católicos, pero harto iglesia protestante, pentecostales. Claro. Yo les digo que para la iglesia, la religión, y esto lo leí en Atlantic Monthly, un reportaje de cómo era la iglesia de Bush hijo y qué predicaba esa iglesia, porque son distintas iglesias. Esta era de Texas, donde vivía él. Y literalmente lo que creían en esa iglesia es que en algún momento iba a venir un grupo de ángeles que iban a descender del cielo, o sea, físicamente ángeles, no en términos metafóricos, iban a abducir a las personas que se portaban bien y que no pecaban, y se lo iban a llevar al cielo volando, y todo esto iba a ser mirado Claro, que así iba a ser el día del juicio. Así el día del juicio. Y esa era la religión del presidente, muy literal, digo, no metafórico. Entonces, esta mezcla entre republicano y católico, ahora se junta nacionalismo, autoritarismo, religión, esa mezcla es peligrosa. Pero ojo que tiene cada una además su propia historia, ¿no? Porque uno pensaría que solo arriesga a ver una instrumentalización, ¿cierto?, de lo político, de la dimensión religiosa, pero la línea, por así decir, la beta religiosa en Estados Unidos tiene su propia trayectoria, ¿no? Y la sociedad norteamericana no es una sociedad descristianizada, de hecho. O sea, tiene mucha fuerza la tradición religiosa, ha adquirido nueva fuerza entre los jóvenes, vinculado, de hecho, a figuras como Charlie Kirk. Me tocó leer... para los jóvenes. Así es. Claro, acá son protestantes. Lo que marca también un tipo de etos mucho más carismático, muy distinto a la cultura religiosa que uno conoce, la cultura católica, digamos, que uno conoce en América Latina, aunque también el catolicismo ha tenido su propio crecimiento en Estados Unidos. Estaba leyendo hace poco una nota sobre eso en algún medio de prensa norteamericano, cómo han ido aumentando. Claro, pero son maneras de vivir la religión que son súper distintas, digamos. Muy distintas, pero al parecer hay registros de cierto... que nunca había desaparecido por completo, pero incluso de cierto renacer o despertar religioso en Estados Unidos, que uno podría decir no es muy buena noticia si se interpreta como fanatismo y se vincula con discursos políticos radicales, ¿cierto?
pero tampoco sabemos si ese es necesariamente el único destino, ¿no? También, digamos, es la convicción religiosa de la viuda de Charlie Kirk la que la lleva a decir lo que dice ayer en su funeral, que uno podrá tener más o menos distancia en la forma, pero le lleva a decir en su funeral que ella perdona al asesino de Kirk, ¿no? Entonces, muestra las ambivalencias de qué puede significar un despertar o una nueva fuerza, un nuevo vigor de la religiosidad, porque en general tendemos a asociarlo, sobre todo los vínculos con la política, a fanatismo y expresiones radicales, cuando, al menos en lo que vimos ayer en el funeral, es la variante que explica que la viuda de Kirk diga perdono al asesino versus una figura como Trump que dice yo estoy en desacuerdo con Erika y no quiero el bien para mis oponentes. Ahora, el tema de la libertad de expresión está en el epicentro de esto desde hace décadas, porque Estados Unidos es un país que lleva décadas discutiendo si los equipos de fútbol universitario y escolar tienen que rezar antes de salir a jugar, o si en las escuelas públicas puede haber o no crucifijos. O sea, llevan décadas discutiéndolo en tribunales. Sin solucionarlo, por cierto. Que antes habían discutido discusión la que hubo en bandera, Europa cuando eliminaron la también, bandera, en ¿te acuerdas? Francia. Claro. Bueno, es una cuestión más o menos parecida. Y Es que la libertad religiosa forma parte de la libertad de expresión, Claro. aunque no se limite a eso. Es como parte de la libertad republicana. Tú no puedes ni limitar ni imponer una religión. No hay una religión oficial, ¿no? Como sí lo hubo en todos los estados latinoamericanos, si tenemos ese problema, ¿no? Nosotros estuvimos ligados, el Estado estuvo ligado formalmente a la Iglesia católica en este caso, hasta comienzo del siglo XX, ¿no? claro, y eso en Estados Unidos es distinto porque Eso Estados nunca Unidos ha se sido crea igual, claro. en contra de la monarquía, Así es, se crea que en es contra. monarquía religiosa, digamos. Claro, y se crea por unos disidentes de todo, unos tipos que vienen a buscar una tierra perfecta, ¿verdad? Claro. Pero no sin asociarse a nadie. Gente conchera, básicamente. Gente contrera. Lo que pasa es que es muy difícil en las sociedades liberales, digamos, el equilibrio, y ha sido el derrotero, ¿cierto?, que nos tiene también hoy día en el tipo de conflictos que hay, entre cómo estados laicos, ¿cierto?, se manifiestan correctamente, me parece, neutralidad respecto de la creencia religiosa, pero al mismo tiempo la valora o la reconoce como un dato de la pluralidad de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entre dejar que cada uno tenga las expresiones públicas, porque además la creencia religiosa se manifiesta públicamente, se puede expresar públicamente en los espacios compartidos, ¿cierto?, propios de la convivencia, sin que signifique que estás promoviendo nada, ¿no? O sea, es un dilema muy difícil para los estados modernos cómo relacionarse con la libertad religiosa y la pluralidad religiosa. Y lo último, a propósito de la libertad de expresión, claro, que además la discusión es difícil porque una pregunta puede ser aquella por la dimensión jurídica, ¿no? O sea, cómo la libertad de expresión jurídicamente debe resguardarse con una libertad, asegurando una libertad muy extendida, ¿cierto? Donde los límites sean muy específicos y acotados, porque si no es demasiado fácil pasar por encima de ella. Y otra es la pregunta, por así decir, moral respecto de qué es lo que decimos y cómo decimos las cosas públicamente, ¿no? Lo que no significa la distinción que hacía antes Iván Valenzuela, ¿no? De estar poder tener una evaluación crítica respecto de que haya dicho Kimmel o tal figura en medios, ¿cierto? Es una pregunta de orden diferente a qué es lo que no debe permitirse jurídicamente en el espacio público. Y esa diferencia a veces cuesta hacerla y termina confundiéndose esa pregunta, por así decir, moral más general con el control institucional que quiere hacerse de la libertad de expresión. Pero que es lo ahí peligroso. tú distingues al autócrata. Sin duda. Esa es la prueba de fuego. La prueba ácida, digamos, ¿no? El autócrata siempre va a querer que su calificación respecto de lo que se ha dicho en el marco de la libertad de expresión esté asociada a alguna forma de castigo o premio, ¿no? No la considera una libertad, la considera una concesión. Claro, Claro. es distinto. Entonces, A principios de junio terminó la temporada, una muy exitosa temporada de teatro, George Clooney, que llevó al teatro una película que hizo hace como 20 años Sí, que se llama Buenas noches, buena suerte. gran título.
Gran título. Sí. Que era el Qué tag forma inquietante de dar las buenas noches. Buena suerte. Buenas Por noches, si despierta mañana. Que era el tag de Edward Murrow, que era un periodista muy famoso en los Sí. años 50 en CBS, si no me equivoco. Así Sí, el es. papá de Clooney había trabajado en ese programa. El papá de Clooney había trabajado. Ya, bueno. Claro. Y él hizo esa película, dirigió esa película. La dirigió. Y la montó en teatro en Broadway y la protagonizó. Él hizo de Murrow, que era un rol que no hacía. Él hacía del editor de Murrow en la película. Y leí una entrevista de Clooney en esa época, cuando estaba terminando la temporada, porque la última función la transmitió CNN en vivo. No sé si para todo el mundo, pero al menos para Estados Unidos. Y él decía, bueno, es pertinente, totalmente pertinente, y tú miráis la película de nuevo y es bien obvio, en estos tiempos. Porque es una película sobre la época de la Casa de Brujas, una película donde el noticiario, el programa de Edward Murrow, que era un programa de investigación, recibe presiones de la Fuerza Aérea que no quieren que se libere, que se muestre un reportaje sobre un gallo que echaron porque el papá había sido militante del Partido Comunista, ¿te acuerdas? Y entonces es preciso, y porque Joe McCarthy, que era el senador, que era el presidente del Comité de Actividades Antiamericanas, que era el que llevaba adelante la Casa de Brujas, se enfrenta a Edward Murrow en la historia real y en la película, por cierto, y en la obra de teatro. Y Clooney decía, bueno, esto es pertinente para estos tiempos porque la libertad de expresión estaba amenazada. Y yo cuando leí esto en junio, Parecía un exceso. dije, Clooney se pasó un poco de pasó, rosca. está Sabiendo ya. que es demócrata. Está bien, es demócrata, estaba por Joe Biden, le sacó la cresta a Joe Biden en su momento, contribuyó a su caída, pero para un poco. Y después viene lo de Jimmy Kimmel y dije, bueno, George Clooney tenía razón. Claro. Y además, para las Impresionante. elecciones presidenciales, Kamala Harris, Trump, también hubo harto debate sobre el papel de los medios, ¿se acuerdan? Porque había mucho malestar como ciudadano con medios medios específicos que se habían considerado desde la ciudadanía, pero que los propios medios parece que habían ido haciendo autocrítica respecto de su identificación con ciertas líneas. En ese caso era el mundo demócrata, ¿no? Pero en el fondo cuando Quique dice al inicio cadena sujeta a presiones y humores de Trump, que es una figura particular, un presidente que llega como ya sin tapujos, digamos, a hacer a explicitar ese tipo de presiones, quizás también la historia es anterior respecto de las dificultades que estaban teniendo los medios para practicar una, no libertad de expresión, sino ellos mismos, pluralidad y, por así decir, imparcialidad en la aproximación a los fenómenos, ¿no? Que ha ido deslegitimando, por así decir, una historia previa de deslegitimación social de los medios que hace que luego la gente no se espante tanto cuando llega El momento de la hechos, censura, ¿no? exactamente. Sí. Bueno, pasó con CBS y ahora está pasando con ABC, digamos. Sí, pero en los diarios norteamericanos hay una tradición que yo creo que es difícil de entender para el ciudadano, para el que no está, digamos, y para los que no hemos vivido en esa cultura, todavía más difícil, ¿no? Que es que el periódico tiene una posición respecto a los candidatos presidenciales, Por ejemplo. pero no la redacción. Esa separación difícil de entre entender. grupo editorial Claro. y Es difícil redacción de percibir. es difícil de entender, Claro. ¿no? Sí. Incluso así, sí, en teoría. Digamos. Entonces, efectivamente eso pone a los diarios siempre al borde de un problema en las elecciones. Hasta aquí no había tenido más digamos, consecuencias que una cierta discusión, pero yo creo que con Trump empezó a tener consecuencias más potentes. Por ejemplo, sobre el Washington Post y la intervención del dueño, ¿no? Claro. El Del dueño nuevo que dueño. además es el dueño de Amazon. Sí. El O sea, nuevo que tiene una claro. cantidad de conflictos de interés. Y que era opositor antes a Trump y ahora es Bueno, pro-Trump. Es amiguito. Y con el Wall Street Journal, por la publicación del famoso dibujo que después apareció, Claro. que te regalo a Jeffrey Epstein, y ahora con el New York Times le metió una demanda por $15.000 millones, la rechazó la justicia en primera instancia, pero en cualquier momento podría volver Es esa una amenaza. muy seria, O sea, es claro. un tema, es un tema, incluso más allá de lo que uno piense sobre Donald Trump. Es lo que está pasando, ese es el problema. Así es. Estamos con Josefina Arauz, con Ascanio Cabal y con Kiko Mujica, estamos haciendo Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Y estamos también con nuestros auspiciadores. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Sabías que Grupo Sintac es una empresa de Grupo CAP que transforma el acero en soluciones constructivas, eficientes, sostenibles y de alta calidad? A través de sus marcas Promet, Sintac y Tupemesa hace realidad soluciones que inspiran un futuro mejor. Más información en gruposintac.com. Si tienes WOM, eres automáticamente parte del Club WOM, con más de 500 beneficios y descuentos pensados para ti en tus marcas favoritas. Súmate al Club WOM y comienza a disfrutar más que nunca. WOM, nadie te da más. Elige Softland, la gestión inteligente de un solo clic. Con Softland tendrás el más completo software para tu empresa con soluciones de e-commerce, finanzas, gestión, capital humano, comercial, operaciones. Y ahora en septiembre un 30% de descuento. Visítalos en softland.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas. Porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. La pausa y estamos de vuelta con más. Página 3.